Antes de compartirles el título, me gustaría hacerles una pregunta de reflexión. ¿Los celos son buenos o malos? Malo. Malos. Depende. Buenos. Ok. ¿Alguien más tiene otra opinión? Depende. Depende. Buenos, malos y depende. Ajá. Ok. ¿Y algo más? Son circunstanciales. De acuerdo a la Los celos son circunstanciales. Ok. Quisiera entonces que compartiéramos el título, que es la misma pregunta de reflexión que les he hecho. ¿Los celos buenos o malos? Y hoy, a la luz de la Escritura, oro a Dios que por medio de su Espíritu Santo, que es el Maestro, el ayudador, podamos nosotros tener una conciencia clara de aquello, de lo que para nosotros como seres humanos es una de las características más dañinas y destructivas, ¿verdad? Son los celos. Y quise buscar el significado y quiero compartirlo con ustedes. El significado de la palabra celos es una definición: sentimiento de rivalidad. Otra definición: preocupación por el temor que la persona que se ama haya dejado o deje de amarme, ¿verdad? Esas son dos definiciones que encontré en el diccionario: sentimiento de rivalidad y preocupación por el temor que la persona a la que se ama haya dejado o deje de amarnos, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, podemos ver que alguien es celoso porque tiene temor de que otra persona le quite algo que le pertenece, sea algo material o sean relaciones, reflejando un sentir de inseguridad. Por causa de los celos, los matrimonios se acaban, las relaciones se deterioran, las amistades fracasan, ¿verdad? Por causa de celos, porque es un sentir de rivalidad. Y quisiera que miráramos a la luz de la Escritura algunos versículos de cómo la Biblia ve este sentimiento, ¿verdad? Si así lo pudiésemos definir, sentimiento. Y quisiera que me acompañen al libro de Primera de Corintios, al capítulo 3, verso 3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice la Escritura en el texto afirmando que somos carnales cuando en nosotros experimentamos ese sentimiento o esa emoción, ¿verdad? Aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, cuando experimentamos eso, somos carnales, no somos espirituales, ¿verdad? Y dice que andamos como hombres. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Entonces, cuando experimentamos celos, automáticamente la Escritura nos clasifica no como personas espirituales, sino como personas carnales. ¿Okay? Estamos de acuerdo de que es un sentir humano, porque dice, y andáis como hombres. Miremos lo que dice en Gálatas, el verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué nivel o a qué categoría la Escritura compara los celos? La compara al nivel del pecado sexual. La compara al nivel de un homicidio. Y nosotros muchas veces pensamos, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, pero siento celos por este bien material, siento celos por mi profesión, siento celos por la persona que amo. Hemos aprendido de que eso es normal en los seres humanos. Y aún en los hijos de Dios nos hemos conformado en que ese sentimiento aún permanezca en nosotros. Si la Escritura es clara y nos da ese margen de cobertura de que podemos llegar a experimentar el sentimiento, sí, pero no es un sentimiento que nos convenga albergarlo. No es un sentimiento que nos convenga sentirlo o experimentarlo. Por eso les pregunté al comienzo, porque cada uno tiene su propio criterio de lo que son los celos. Muchos dicen, son buenos, porque eso me hace a mí proteger lo que quiero, eso me hace a mí proteger la persona que amo, y nos quedamos con eso. Pero a la luz de la Escritura es algo negativo. Y como hijos de Dios, si la Biblia llama de que es algo que no conviene y es negativo, no tenemos por qué conformarnos a que otros lo estén sintiendo y por eso yo debo de sentirlo. Porque los celos, aunque son humanos, es algo que experimentan los hombres, es algo que nos coloca en la clasificación de un homicida. Nos coloca al nivel de un adúltero, nos coloca al nivel de un idólatra, nos coloca al nivel de un brujo, nos coloca al nivel de una persona que está sembrando discordias, nos coloca al nivel de personas que mantienen ebrias, los borrachos, nos coloca al nivel de personas que practican orgías. Dice, cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A comienzo de año, si recuerdan, Dios no nos regaló una palabra como iglesia, como a muchas otras congregaciones Dios le da a sus pastores una palabra para el año, ¿verdad? La palabra o lo que Dios nos dio a nosotros es de que deberíamos de crecer en el conocimiento del carácter del Dios al que servimos. Y una de las cosas en las que Dios primero hizo énfasis, ¿cuál fue? La santidad, ¿verdad? La santidad es algo que todo hijo de Dios debe de vivir de manera diaria y continua. Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Y hoy estamos viendo un atributo o una característica de los seres humanos que se llama celos, que nos hemos conformado a mantenerla y a alimentarla, pero que a la luz de la palabra no es algo que nos convenga. Quisiera que vayan al libro de Santiago y leamos otro texto ahí. Santiago 3, versos del 13 al 17. Santiago 3, verso del 13 al 17. Dice la Escritura, pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? De acuerdo a esa pregunta, ¿quién puede levantar la mano? ¿Nadie? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
La Biblia es un libro de diálogo del Padre con los hijos. Dice, si hay alguno sabio, ¿qué tiene que hacer? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, Dios quiere que como hijos seamos personas mansas, personas que ejerzcamos dominio propio, personas de carácter, pero que a través de nuestras acciones se refleje el carácter de Cristo. Verso 14. Pero el pelo en la sopa. Soy sabio, tengo dominio propio, tengo carácter cristiano, pero tengo celos. Nos conformamos a eso. ¿Quién no siente celos? ¿Verdad? Como no quiero ser anormal, todo el mundo siente celos, yo también siento celos. Entonces levanto la mano. Pero a la luz de la Escritura dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si asociamos estos textos con la santidad de Dios y con la demanda de Dios para nosotros como hijos, es exactamente la misma. Nuestro compromiso cada vez, cada domingo con la palabra es, hoy decido recibir tus palabras y ponerlas por obra, ¿verdad? Ese es el compromiso que hacemos con la palabra de Dios domingo a domingo. ¿Por qué? Porque de Dios proviene ¿qué? La sabiduría y todo buen consejo. Y aquí pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muchos podemos considerarnos sabios, pero a la luz de la Escritura viene una confrontación. Julio, ¿tú eres sabio? Qué bueno que te sientas sabio y te definas como sabio. Pero si tienes celos, esa sabiduría que tú consideras no proviene de mí, porque es una sabiduría que es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, verso 16, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dígame, ¿qué persona o usted mismo puede definirse cuando ha experimentado celos si en ese momento usted experimenta paz? No. Cuando sentimos celos hay perturbación. La Escritura lo dice. Y hay toda obra perversa. Comenzamos a maquinar cosas que no son del agrado de Dios. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando hablamos de celos, por lo general, la primera escena que nos viene a la mente es quizás un matrimonio, ¿verdad? Una mujer. Las mujeres por naturaleza dicen, yo no siento celos, haz lo que tú quieras, haz lo que te parezca, pero yo no tengo celos. ¿Verdad? Pero con esa afirmación, ¿qué están diciendo? Sí tengo celos, ¿verdad? Por celos peleamos, por celos muchas personas han matado a otras personas. Razón tiene cuando la clasifica en la misma categoría de pecado. Celos, homicidios. Está al mismo nivel. Un homicida no es más que una persona celosa. Un celoso no es más o es menos que un homicida. Está exactamente al mismo nivel. Entonces, si tenemos en cuenta estos consejos, la misma pregunta, ¿los celos son buenos o malos? ¿Qué dirías ahora? Malos. Son malos. No me convienen. Tengo que renovarme. No puedo conformarme. Si los estoy sintiendo ahora, debo de renunciar a ese sentimiento. Porque a la luz de la Escritura me dice que si yo como hijo de Dios
estoy experimentando celos, estoy experimentando y llevando una vida dual, en donde me dice que esa sabiduría que aparentemente yo creo tener conforme a la Escritura es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero cuando yo logro entender de que los celos no me convienen y hago fuera o a un lado ese sentimiento, entonces Dios me dice que esa sabiduría que estoy aplicando es de lo alto, porque es pura, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Saben algo? ¿Por qué los seres humanos nos conformamos con los celos, aún los hijos de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios es celoso o no es celoso? Por esa misma verdad, ¿usted cree que los celos que usted y yo sentimos son buenos en cierta manera? Pero la Biblia dice que lo que usted y yo sentimos y definimos como celo no es bueno. El único que se puede definir como una persona o un ser celoso es Dios. Usted y yo no. ¿Sabe por qué? Nosotros sentimos celos de los bienes que poseemos, o sentimos envidia, que podemos asociarlo con celos, por algo que otros tienen que yo no tengo y quiero tener. Porque vivimos en un mundo y en un sistema en donde usted cree que usted es dueño de cosas, en donde usted cree que usted es dueño de relaciones. Dígame usted de qué es dueño. Nada. ¿De qué? De nada. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted ve ese sentimiento en los niños. Ellos tienen un juguete y viene otro niño a quitárselo. Ellos pelean por ese juguete. Porque el celo es un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu. Es algo que surge en la naturaleza humana, producto de la decadencia, del pecado. Y les decía hace un momento que el único que tiene el real derecho de experimentar celo es Dios. Vaya conmigo al Salmo 24. ¿Llegamos? Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. El 1 nomás. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso lo incluye a usted, eso me incluye a mí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el único dueño de todo. Nosotros los seres humanos decimos: yo siento celo porque esto es mío y nadie me lo quita. Yo siento celo porque este es mi hombre, esta es mi mujer y nadie me la quita. Pero usted y yo, a la luz de la Escritura, no somos dueños de nada. ¿Verdad? No somos dueños de nada. Quiero que vaya conmigo al libro de Miqueas, al capítulo 6, verso 8. Déjenme saber cuando hayan llegado todos a Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Estamos ahí? Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Quién nos ha declarado lo que es bueno? Dios. Y nos dice
¿Y qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Hacer justicia y amar misericordia. Y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué Dios dice? ¿Qué les conviene a ustedes como pueblo, como hijos míos hacer? Lo que les conviene a ustedes hacer es ser justos, amen la misericordia y humíllense ante su Dios. ¿Quién me recuerda cuál es el gran mandamiento en la Biblia? Mateo 22, del 37 al 40. ¿Alguien se lo sabe? ¿El gran mandamiento? ¿Qué más tengo? 22, del 37 al 40. Vamos a Y leer. amarás al Señor tu Dios con Ok. todo tu corazón. 22 del 37, del 36 al 40. Y si no lo sabemos, vamos a hacer la misma pregunta que hizo este intérprete de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Ya nos quedó claro que Dios nos dice qué es lo bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Ya conocemos en cierta medida la palabra, pero no nos la sabemos toda. Y venimos a la iglesia y preguntamos, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La respuesta de Jesús es la siguiente: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante o parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios primero nos dice, los celos son carnales. Cuando ustedes como hijos sienten celos, ¿cómo los clasifico yo? ¿Como espirituales o como carnales? Automáticamente la Biblia nos clasifica como hombres y mujeres carnales. Seguimos siendo hijos de Dios, pero no con una conducta adecuada. Y Dios lo que quiere es que seamos hijos reflejando una buena conducta, caminando en buenas obras. Dios como Padre sabe que es un proceso. A unos les toma más tiempo el aprendizaje, a otros menos. Pero todos tenemos que vivir el mismo proceso. La madurez nos lleva a experimentar santidad. Vimos de que la santidad no es algo que los hombres y mujeres logramos por sí solos. La santidad es algo que nos ha sido atribuido por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? O sea que caminar en santidad no es difícil, no es imposible. Ya tenemos el llamado y la declaración de Dios que somos santos. No se mire menor de lo que Dios lo ve. Dios dijo que usted es santo, defínase como santo. Usted dirá, mis actos no revelan santidad. Pero usted puede decir que está caminando en pos de esa madurez. Pero ya Dios lo ve a usted y me ve a mí como personas santas. Porque no es algo que logramos en nuestra fuerza natural. Es algo que Dios nos atribuye a través del sacrificio de Jesús. Y aquí nos dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Amen a Dios. Y colóquenlo en primer lugar, ¿no? Amen a Dios de tal manera de que Dios sea el todo en ustedes. El primer lugar no quiere decir de que Dios es todo en nosotros. El primer lugar quiere decir de que tú apartaste un lugar para Dios, pero no quiere decir de que es el todo tuyo. Tú dices, esta es la primera gaveta, aquí está el amor de Dios, y aquí en esta segunda gaveta yo hago lo que yo quiero. El primer lugar no quiere decir de que Dios es el todo en nosotros. El primer lugar es un lugar de definición de lo que Dios ocupa. Puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero aquí dice, amarás a Dios con todo tu corazón. No con la mitad, no con un cuarto, no con un tercio. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso involucra todo tu ser integral. Espíritu, alma, cuerpo, emociones, sentimientos. Es con todo la demanda.
Y ya dice, esto Dios te ha declarado lo que es bueno, que hagas justicia, ames la misericordia y te humilles ante Dios. Ya la Escritura nos dice, para ustedes como hijos, el experimentar celos no es bueno. Es un fruto de la carne, no es un fruto del Espíritu. El único que puede experimentar celo es Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros justificamos nuestro sentimiento, que aparentemente es parecido, porque decimos, esto es mío. Esta relación es mía. Este negocio es mío. Y peleamos porque no nos quiten lo que creemos que es nuestro. Pero usted y yo no somos dueños de nada. Vaya a Mateo 25:14. Para los que han participado de las clases que estamos viendo los viernes de cómo vivir en el reino, esto es parte de la enseñanza. Porque el reino de los cielos, 25:14, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos es Jesús haciéndonos un llamado a ti y a mí. Él se fue a preparar morada y ustedes ahora son ¿qué? Los mayordomos. Ustedes ahora son mis colaboradores, pero ustedes no son los dueños. Mi papá y su papá es el dueño del cielo, la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Pero ustedes, mis siervos, mis discípulos, mis seguidores, son mayordomos. No se te olvide eso. Somos mayordomos, no somos los dueños. El dueño es Dios. Cuando logramos pensar con una mente de mayordomía, se nos es fácil someternos al dominio y al control de Dios. Cuando tú piensas con una mentalidad de dueño, pensando que tienes más capacidad que Dios, eso te lleva a desviarte. Pero cuando tú reconoces de que tú eres mayordomo y tú tienes que rendir cuentas, entonces tú te fijas y piensas bien lo que vas a hacer, lo que vas a hablar, a dónde vas a ir, qué vas a hacer con el recurso económico que Dios te da. El dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria no es tuyo. Esta mañana una hermana compartía un testimonio. Ella vendió un apartamento. Dios es tan bueno que permite que aquí en la tierra se nos haga un documento con el nombre nuestro. Porque Él no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Porque se fue lejos. Jesús, ¿dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre. Pero Él le dejó a esa hermana un título. Y le dijo, que coloquen tu nombre ahí. Pero ese apartamento no es tuyo. Ese apartamento es mío. Pero tú eres mi mayordoma y tú me tendrás que dar cuenta por esa propiedad y ese bien que yo te di. Amén. Ella no se apoyó en su propia prudencia y ella dijo, yo voy a consultarle al dueño del asunto, ¿qué hago? Si vendo el de la Florida o si vendo el de Venezuela. Y el que sabe todas las cosas le dijo, vende el de la Florida. Nosotros aquí le hubiéramos dicho, no, vende el de Venezuela, que Venezuela está crítico, eso se va a podrir allá y quizás lo pierdas. Porque los hombres vemos lo que ven los ojos. Pero Dios, que es el dueño del cielo, de la tierra y de todos los que en él habitan, Él conoce todo. Y la hermana perdió una casa, no la perdió ella, la perdió el dueño. Ella es una mayordoma. El carro que tú tienes no es tuyo. Tenemos un papá tan bueno que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y dice, que le coloquen al título ahí el nombre tuyo. Pero no se te olvide que yo soy el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Dios es tan bueno que dice, eres mayordomo,
pero como mayordomo yo te he hecho heredero y coheredero con Cristo. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la iglesia. No somos los pastores los dueños de la iglesia. Es Dios. Por lo tanto, las iglesias, muchas y todas, deben de ser sustentadas por los miembros de la iglesia, pero a veces no es el sustento de los hermanos lo que mantiene una obra. Porque si Dios no mete su mano, que es el dueño, las iglesias tienen que cerrar. ¿Verdad? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Vayan conmigo al libro de Éxodo. Ya vimos el principal mandamiento en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Vamos a regresarnos al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo Dios se define. Julio, ¿por qué usted dice que Él es el único que puede sentirse? Éxodo 20, del 5 al 6. ¿Quién se sabe el tercer mandamiento sin que lo lean? Amén. Ese es. Amén. Amén. ¿Sí ven? Que nos hace falta leer las Escrituras. Nos hace falta leer las Escrituras. No sabemos el principal. Y el principal encierra. Pero en el Antiguo hay un decálogo. ¿Y cuál no sabemos muchos los hombres? No. Deseará la mujer del prójimo. Es el que primero viene a la memoria, ¿verdad? Para mantenernos prudentes. Pero vamos a leerlo. Y así lo recordamos. 25. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, dígalo conmigo, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Usted qué opina de esa declaración? Usted cuando lee la Biblia no encuentra textos que usted dice que son como a veces difíciles de aceptar, o toda la Biblia es fácil de aceptar. Comienza el texto diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Los 10 mandamientos fueron dados ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Un pueblo que Dios los escogió. No fueron ellos los que escogieron a Dios. Fue Dios quien los escogió a ellos. ¿Verdad? Lo mismo ha hecho Dios contigo. Tú no escogiste a Dios. Fue Dios quien te escogió a ti. Dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él ¿qué? Nos amó primero. No es de que yo ame primero a Dios y después me digo, ay, qué bueno es Julio, me ama, ahorita yo lo amo a Él. No. Aquí dice que le entregó ese decálogo a su pueblo por medio de Moisés y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si usted lee ese texto, ¿no piensa que es un Dios muy injusto, que castiga a gente inocente? Los errores de mi papá, ¿por qué los tengo que pagar? Dice, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Han escuchado hablar de maldiciones generacionales? Sí. Sí. Okay. Eso es verdad. Pero cuando usted lee ese texto, parece que Dios está castigando aún los que no han nacido. Ya Dios declaró, por los hechos equivocados de Julio, los hijos que él tenga, yo se los voy a castigar. Porque este Julio ha sido tremendo. Ha sido muy indisciplinado, ha sido rebelde, ha sido pecador. Ha sido un hombre que no ha temido a Dios. Le voy a castigar los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué dice el verso siguiente? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Oh, entonces está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Visita la maldad de los padres sobre los hijos. Oh, pero también tiene misericordia. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Ok, pero lo que quería demostrarles es de que Dios se define Él mismo. No es algo que nosotros los hombres definimos a Dios. Él mismo se define. Porque yo, Jehová, tu Dios, soy fuerte. Dios dice, yo soy tu Dios, pero yo soy un Dios fuerte. Pero también, ¿qué? Soy celoso. Ve conmigo al capítulo 34, verso 14. De Éxodo. ¿Estamos? Amén. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Por lo general los padres, cuando nos van a hacer un hijo, buscamos nombres para los hijos, ¿verdad? Nadie le ha dado por ponerle al hijo Jehová. El significado de Jehová, aquí dice, mi nombre es ¿qué? Celoso. Jehová significa celoso. No solamente dice yo soy celoso, sino que mi nombre significa celoso. Dios celoso es. Deuteronomio 4:24. Dios es fuerte, es celoso, es fuego consumidor y celoso. ¿Verdad? Se define él mismo. No es una definición nuestra. Pero usted dirá, yo quiero ser como es mi papá y por eso yo soy celoso. Por eso yo defiendo que nadie me quite los bienes. Yo defiendo que nadie me vaya a quitar la persona que yo amo. Yo defiendo mis relaciones. Yo defiendo mi profesión. Yo defiendo mis negocios. Y yo soy celoso. Gústele a quien le guste porque mi papá es celoso. Pero su papá es claro. ¿Qué leímos? Yo te he demandado lo que es bueno, ¿verdad? Dios nos manda lo que es bueno. En Miqueas lo leímos, ¿verdad? Que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos ante Él. ¿Qué es bueno? Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Celoso es un carácter, uno de los atributos de Dios. Usted diría, si Dios es celoso, yo tengo que ser celoso, ¿verdad? Pero en ninguna parte de la Escritura dice, sean celosos porque yo soy celoso. Porque Dios nos declara lo que tenemos que hacer, que Él quiere que hagamos conforme a su esencia. Él es santo, Él nos dice, ustedes pueden ser santos. Pero Él dice, yo soy celoso, ustedes no pueden. ¿Por qué ustedes no pueden? Porque yo soy el dueño de todo, ustedes son mis mayordomos. Y Dios no nos va a pedir a ti y a mí que desarrollemos una cualidad de carácter en donde no tenemos el derecho. Por eso Él dice, sean santos porque yo soy santo. Pero no encuentro ningún verso de la Escritura que diga, sean celosos porque yo soy celoso. Pero Él dice que Él es fuerte. ¿Y qué dice la Escritura? Esfuércense y sean valientes. Dios quiere que seamos fuertes también. Porque Dios nos demanda aquellas cosas que Él quiere que seamos igual a Él. Él es específico y nos dice que debemos de imitarlo. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que Él nos diga que debemos de ser celosos. Y en el verso 24 dice, yo soy fuego consumidor. Regresando a lo que decía Éxodo 20, verso 5, quiero que vayan conmigo a Ezequiel 18, del 21 al 22. Que les decía que parecía esa escritura como contradictoria y que parece que Dios está castigando gente inocente. Vayan al libro de Ezequiel, al capítulo 18.
verso del 21 al 22. ¿Qué decía el texto de Éxodo 25? Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Parece que él castiga a gente inocente, ¿sí o no? Según ese texto. Miren lo que dice Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí ven la importancia de que conozcamos la Escritura? Porque si nos quedamos con un solo texto, pareciera de que Dios está castigando a los hijos que no nos han nacido. ¿Y quién de nosotros no ha cometido maldad? Todos hemos cometido maldad. Entonces podríamos decir, nuestros hijos lo que les espera es una desgracia. Si yo evalúo mi vida, yo digo, no, lo que a mis hijos les espera es una desgracia, ¿no? Pero cuando leemos la palabra, podemos encontrar de que la Biblia no se contradice, se complementa. ¿Qué hace un padre amoroso con un hijo? Ustedes que son buenos padres, ¿qué hace un padre amoroso con un hijo? Lo protege, lo ama, lo guía, lo orienta. Lo corrige. Un padre amoroso corrige a su hijo. La Biblia enseña eso. Dice que el que no corrige a su hijo lo hace un bastardo. Dice que el que no corrige a su hijo lo va a avergonzar después. Pero dice que el que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Entonces, los padres amorosos, ¿qué hacen? Corrigen a sus hijos cuando hacen algo malo o cuando insisten en una actividad que es peligrosa. ¿Por qué? Porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo mismo hace Dios. Dios desea el bien para ti. Ten claro eso. Dios no desea el mal. Dios desea el bien. Siempre piensa así. Dios me dio este día porque me va a dar bien, no mal. Pero Dios nos enseña cómo podemos vivir bajo su bendición. Dice la Escritura, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Hay días malos, pero Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, cuando leemos el libro de Éxodo y Ezequiel, nos damos cuenta de que Dios es ¿qué? Justo. Pero ¿qué pasa cuando un padre no corrige al hijo? Se daña al hijo. El hijo puede que no haya cometido las mismas faltas y pecados del padre, pero cuando no hay corrección, ¿qué pasa? Los hijos tienden a imitar las mismas conductas de los padres. Lo que los padres muchas veces hacemos de manera inadecuada, pero lo hacemos con moderación, nuestros hijos lo hacen con exceso. ¿Fumar es bueno? Pues malo. No le hace daño a nadie, ¿verdad? Sí, o sí le hace daño a nadie. No, sí le hace daño, ¿verdad? Tanto a mí que me lo fumo como al que está en el entorno. ¿Ok? Yo fumo, diría un padre, ¿verdad? Pero soy muy buen padre. Ok. Tú eres buen padre, vamos a respetar tu criterio, tu autodefinición, pero tú fumas. Pero eres buen padre, eres proveedor, educas, instruyes, eres buen padre. Ok, que dejemos así, eres buen padre. ¿Qué crees que tu hijo puede hacer mañana? Fumar. Y no solamente quizás cigarrillo, sino que quizás pueda fumar otras cosas. Porque lo que los padres hacemos con moderación, nuestros hijos tienden a hacerlo con exceso. Entonces dice, yo visito la maldad. No porque Dios comience a castigar las generaciones que no han nacido, sino que donde no hay corrección, una generación a otra
se repiten los mismos hechos. Por cuestión del ejemplo, por cuestión de conducta. Pero Dios dice, yo soy celoso. ¿Y hago qué? Misericordia a millares de los que me buscan. La consecuencia de nuestros males afecta a nuestros hijos. ¿Qué es lo único que puede impedir que eso deje de alcanzar a nuestros hijos? Buscar a Dios y pedir misericordia. Porque mis hechos equivocados, si yo no corregí a mi hijo, ellos los van a repetir. Y así se va de una generación a otra. Por eso los que somos mayores decimos que nuestro tiempo, ¿qué? Fue mejor. No veíamos lo que hoy vemos. ¿Y qué crees que van a ver los hijos de nuestros hijos si no hay corrección en este tiempo? No van a ver cosas buenas, van a ver cosas malas. Por eso fue que Dios dijo, no te inclinarás a ellas ni adorarás otros dioses. Porque Él sabía que lo que Él había hecho por elección, en donde le dio al ser humano algo que se llama voluntad, Dios nunca va a obligarte a que lo sirvas y lo sigas. Nunca. Pero Dios es celoso y no quieres que vayas tras otros dioses. Porque te van a alejar del conocimiento del único Dios verdadero y te van a llevar a una vida de pecado. Por eso Dios es celoso, porque Él es el dueño de los cielos y la tierra y todos los que le van. No porque Él esté buscando bien para Él. El celo de Dios es un celo que está manifestado en dar. El celo de los hombres está manifestado ¿qué? En demandar. No son iguales los dos celos. Por eso si en algún momento pensaste que lo que sientes en contra de tu esposo, porque quizás te está siendo infiel, o en contra de tu esposa o en contra de tus hijos, yo soy celoso como hijo de Dios y yo tengo que defender lo que es mío, olvídate, tú no eres dueño de nada, tú no eres dueña de nada. A la luz de la Escritura, tú y yo somos mayordomos, somos siervos del Dios Altísimo. Dios es el único que tiene derecho de poder experimentárselo. Vayan al libro de Levítico, al capítulo 26, verso 39. Entonces, que nos quede claro que conforme a la declaración de Éxodo 25, Dios no castiga a las futuras generaciones por los pecados de sus padres. Sencillamente existe la tendencia de que las generaciones continúen con el pecado de sus padres de una generación a otra. Levítico 26, 39. ¿Estamos? Amén. Dice la Escritura, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. ¿Sí ven por qué Dios dice yo soy fuerte y celoso? No te inclines a otros dioses, no seas idólatra, porque eso te va a desviar del conocimiento del único Dios verdadero. Dios no castiga las generaciones venideras, porque Él dijo, los hijos no van a pagar por la culpa de los padres, y los padres no van a pagar por los pecados de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. Sencillo. Y aquí está diciendo que los que quedaron en el desierto, aunque sus padres murieron, también decayeron muchos de ellos por causa de que sus enemigos los vencieron por la iniquidad de ellos y por la iniquidad de sus padres. Decayeron con ellos. Los hijos en muchas ocasiones siguen el mal ejemplo de los padres. Vayan al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18.
Por eso es que la salvación está dispuesta para toda la humanidad, no solo para un pueblo. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. De nuestros padres recibimos buenos ejemplos, pero también recibimos pésimos ejemplos. Y cuando venimos a Jesús, lo que Jesús quiere perpetuar es de que mantengas la buena memoria de las buenas cosas de tus padres, pero que deseches lo que Él te muestra a la luz de la Escritura que tus padres hicieron, que no quiere que tú hagas. Por eso en la redención está incluido ese paquete de beneficios. Fuiste rescatado de una vana manera de vivir, no una manera sabia, una vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Dios no nos engaña. Dios no engaña a nuestros hijos. Dios quiere que nuestros hijos sean conscientes de que tanto ellos como nosotros necesitamos depender de la guía y del consejo de Dios. Que el hecho que nosotros seamos mayores en edad y quizás mayores en conocimiento de las Escrituras, tanto ellos como nosotros necesitamos depender del consejo, la ayuda y la fuerza de Dios. Por eso la iglesia está abierta para la familia completa. Por eso es que esta palabra tiene el poder de transformar a un adulto y tiene el poder de cambiar a un niño. Por eso es que Jesús dijo, no impidan que los niños se acerquen a mí. Los niños necesitan conocer las verdades de lo que sus padres han hecho. Y ellos necesitan ser rescatados, liberados y que sus ojos espirituales sean abiertos. Aunque hay padres ejemplares, no somos perfectos. Para caminar en perfección, por eso Jesús comenzó una obra en ti y una obra en mí. Pero no ha terminado, sino hasta el día que Él regrese. Por eso el único que tiene derecho a ser celoso es Dios. Porque el celo de Dios es diferente al celo nuestro. No te conformes pensando que como hijo de Dios tienes que ser celoso porque Dios es celoso. Cuando tú como hijo de Dios eres celoso, eres clasificado como un homicida, como un borracho, como un promiscuo, como un idólatra, como un brujo. Lo leíste, ¿verdad? Sí. ¿No es invento mío? Lo leímos juntos. Esto no es una doctrina nueva, eso está escrito. Yo les estoy repitiendo lo que estoy leyendo. Yo no que saqué esta idea de un libro y se lo estoy transmitiendo a ustedes. No, esa idea está en el mismo libro de ustedes que se llama la Biblia. Mucha gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios injusto, que se la pasaba castigando gente justa, gente que no tenía la culpa y que después de eso comenzó a manifestar un ser humano. No confundas ese sentimiento de Dios como Él se define con lo que tú y yo hemos experimentado en esta vida carnal. No lo confundas porque no son iguales y no te conformes a mantenerlo ni alimentar ese sentimiento. Quiero leerte 3 versículos que hablan de la bondad de Dios. Ve conmigo al libro de los Salmos, al capítulo 86. Verso 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios, el Dios del Antiguo no es un Dios castigador, el Dios del Nuevo tampoco. Porque no son dioses diferentes, es el mismo y Dios no cambia. Del Antiguo al Nuevo, Él sigue siendo misericordioso,
clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero también leímos de que es fuego consumidor, que es fuerte y que es celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago que también misericordia a todo aquel que me busca y encuentra. Haya favor, gracia, perdón, restauración. Ve a Jeremías al capítulo 9, versos del 23 al 24. ¿Recuerdan que leímos que él preguntaba quién es sabio entre vosotros? Aquí Jeremías nos dice, vamos a leer el 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Yo no sé en qué tú te puedes estar apoyando, si en tu riqueza, si en tu valentía, si en tu fuerza, si en tu sabiduría, pero Dios nos dice hoy a ti y a mí que en ninguna de esas cosas nos apoyemos ni nos alabemos. Verso 24 nos dice, ¿en qué debemos vanagloriarnos, si tú fuera el caso, o alabarnos, verdad? Alábese en esto el que se hubiese de alabar. ¿En qué? En entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Claro. Esto te demanda Jehová, ¿qué es? Que ames misericordia, que hagas justicia y te humilles ante Dios. La humildad nos permite de que Dios se revele a nuestras vidas. La humildad hace que Dios pueda compartir con nosotros su consejo. La soberbia nos aleja. Genera una pared entre Dios y nosotros. Aunque Dios quiere escucharnos y Dios nos escucha, no puede respondernos por el sentimiento equivocado que nosotros tenemos. Las paredes no las pone Dios, las paredes las colocamos nosotros. Y el celo no te acerca a Dios. El celo te separa de Dios. El celo es el celoso, el Dios celoso porque Él desea el bien para nosotros. Quiero leerte antes algo que oremos. Ve a 2 de Corintios, al capítulo 11. Quizás usted esté pensando, Julio, pero hay un apóstol muy conocido que fue celoso. 2 de Corintios 11, del 1 al 2. Ajá. Verso 1 dice, ojalá ustedes me tolerasen un poco de locura. Ojalá, iglesia, ustedes me tolerasen algo de locura. Miren la afirmación que hace Pablo. Ojalá ustedes, Corintios, me acepten algo de locura. Porque está hablando a una iglesia, no está hablando a gente inconversa. Está hablando a creyentes. Y le dice, ojalá ustedes me acepten algo de locura. Imagínense que yo como predicador venga aquí, hermanos, hoy acéptenme en algo de locura. Usted dice, no, pastor, el próximo domingo hablamos, usted quédese con su locura hoy, ¿verdad? Pablo le pasó lo mismo, él dijo, ojalá ustedes me acepten algo de locura. Verso 2, ¿qué es la locura que Pablo le decía que le aceptara? Porque os celo, ¿con celo de hombre? Con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Esta afirmación la hace Pablo porque la iglesia de Corinto estaba viviendo el mismo conflicto de idolatría. Habían llegado falsos maestros y ellos estaban desviando. Y por eso él les dijo, aunque el celo es un fruto de la carne, tolérenme en algo de locura, porque no lo celo con mi celo humano. Lo celo con el celo que siente Dios por su pueblo, con el celo que siente Dios por su iglesia. Porque Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, iglesia, somos la novia. Cristo es el novio. Pero ¿cómo quiere presentarnos? Como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si hemos de ser la iglesia que Cristo viene a arrebatar, debemos de ser santos porque Él es santo. Debemos despojarnos del sentimiento del celo, porque el único que tiene el derecho por propiedad, por creación, es Él. Él puede sentir celo porque Él desea el bien incondicional para ti. El celo nuestro es egoísta, siempre busca nuestro beneficio. Nunca compares ese sentimiento vil con la definición del carácter de Dios. El celo de Dios es puro, porque te ama y no quiere que sufras y que te hagan daño. Por eso Él dice, mi nombre es celoso y yo soy celoso. Pero lo que ustedes, los seres humanos, sienten no es comparado con lo que yo soy. Quiero que te coloques de pie y concluyamos juntos este tiempo en oración. Padre,